Ok. Este era un trabajo práctico que la verdad que es un trabajo práctico larguito, pero bastante lindo porque en vez de construir todo el electrocardiógrafo que ustedes han diseñado, lo que hacían eran utilizar el AD620, que es digamos, vendría a ser la mitad del amplificador biológico, ¿no? Y acá hacíamos un estudio de cómo las interferencias se pueden acoplar a su sistema de adquisición. Principalmente cuando uno trabaja con prototipos o trabaja o realiza diseño, realiza plaquetas. Recuerden que la interferencia que más molesta es generalmente la interferencia de 50 Hz. Y esa se puede acoplar por diferentes maneras. Se acopla por el mismo circuito, por alguna mala puesta a tierra, se puede acoplar por el sujeto. Hemos visto que cuando se acopla por el sujeto es muy importante tener en cuenta las condiciones de rechazo en modo común de nuestro sistema. Y se acopla también por los cables, que es un modo de acoplamiento diferencial. ¿Sí? Esos son conceptos que ustedes tienen que tener bien clarito, porque a la hora del examen, del parcial, les voy a tomar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo a través de la implementación de una práctica podemos hacer la evaluación de las maneras, de las diferentes formas en que se acopla la interferencia de 50 Hz. Bien. Hasta el momento, ustedes habían implementado un amplificador de ESG que tenía la siguiente, lo han montado en el protocolo y tenía las diferentes condiciones, ¿no? Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. En principio en un único protocolo, la conexión. Utilizaban una fuente de tensión para alimentar todos los circuitos. Este tipo de fuente es muy conveniente porque tiene tierras aisladas. Entonces es independiente de la fuente que generalmente ustedes construyen en electrónica 1. Utilizaban un generador de señales para introducir una señal a la entrada del amplificador y utilizaban un osciloscopio para medir la salida. Bien, a través de este generador ustedes han hecho un barrido en frecuencia y han determinado las características de la respuesta en frecuencia de su amplificador. A partir de esa respuesta en frecuencia se pueden determinar las frecuencias de corte, la ganancia, este, y algunas otras cosas más, ¿no? En definitiva, la forma de la respuesta en frecuencia para verificar que en las zonas de amplificación en el ancho de banda no ocurra nada raro. Bien, esto es una práctica que generalmente se suele hacer, especialmente cuando uno diseña este tipo de circuitos, ¿no? En el trabajo práctico, en el trabajo práctico posterior al que acaban de realizar, era realizarse un electrocardiograma. O sea, en vez de conectar el generador de señales, se conectaban ustedes mismos. Bien, esto así como tienen armado el circuito es totalmente factible. Van a ver la señal de electrocardiograma con más o menos ruidos, ¿sí? De tal forma que ustedes, de que es posible cuantificar la relación señal-ruido. Bien, en el caso del electrocardiograma se puede cuantificar esa relación, por ejemplo, tomando la amplitud del complejo QRS como el valor de la señal y el ruido tomarlo en la línea de base. Bien. Por supuesto que el complejo QRS no se ve acá, uno diría, bueno, es la señal más limpia, pero recuerden ustedes que los picos, esto y esto, también está afectado por el ruido de 50 Hz. Por lo tanto, esta estimación de la relación señal-ruido es una estimación muy grosera. Está bien que nosotros la utilizamos en el trabajo práctico para hacer valoraciones cuantitativas.
Por supuesto que hay métodos y hay muchas formas de determinar el ruido, de determinar la información útil en este tipo de señales, bueno, pero no era objetivo de la materia, por lo tanto en este práctico no se lo, digamos, no hacíamos hincapié en eso. Bien, conectado así como estaba, para conectar su circuitito al sujeto, a ustedes mismos, a un sujeto experimental, lo que se hacía era armar un cable. ¿Está bien? Acá era más o menos la formulita de cómo se calcula la relación señal-ruido y nada más es lo que le acabo de explicar sobre esta imagen. Y se armaban estos cables pacientes. Estos cables pacientes tienen la finalidad de ser es para aplicar para una implementación práctica. No se utilizan este tipo de cable en la práctica clínica. Ojo, ¿no? Esto era únicamente para hacer algunas maniobras y ver cómo se acopla o no se acopla el ruido, ¿no? Dónde se acopla más, etcétera, ¿no? Y para eso era un cable de tipo, de estos cables como micrófono, un cable mallado principalmente, con su núcleo, también con un solo hilo en su núcleo y la malla. Bien, se le soldaban unos cocodrilos en una y otra punta. En uno de los extremos la malla se cortaba al ras y en el otro se la dejaba disponible para hacer conexiones y desconexiones. ¿Bien? Y aproximadamente un cable de 2 metros como para que podamos hacer, para que se meta mucho ruido en principio. ¿Bien? Y la manera de conectar el circuito al sujeto era, bueno, efectivamente uno conecta la tierra a la pierna derecha, le doy referencia, un cable va a la pierna izquierda y el otro cable va a la mano derecha. Bien, esto es una derivación, puede ser una de las derivaciones. eh, Recuerden repasar las derivaciones porque ahora vamos a ver un concepto muy importante. Bien, si bien para este práctico no era tan importante que sea derivación 1, 2, 3, siempre y cuando se mantenga siempre la misma en todas las maniobras. Esto es un ejemplo de cómo conectamos la cosa, ¿no? Acá íbamos a registrar en el osciloscopio una señal de electrocardiograma de esta forma, en donde podíamos calcular la relación señal-ruido. Por supuesto, los cables sin hacer ningún tipo de conexión, únicamente el cable directo a cada uno de los electrodos adhesivos, del adhesivo o de pinza, colocado en esas posiciones en la persona. Esto era una medición sin las mallas conectadas. Las mallas son estas, ¿sí? Sin la malla conectada, y íbamos a hacer esta medida. Bien, luego lo que hacíamos era conectar las mallas. Esto es una conexión en estrella de cada una de las mallas, las conectamos todas a tierra y veíamos si había una reducción o una amplificación del ruido. Bien, esto es, si es que no hay cambios en la señal cuando uno hace este tipo de maniobra, eso significa que el ruido no se estaría acoplando por los cables, sino se estaría acoplando de otra forma. No sería un acoplamiento capacitivo, sino más bien de tipo magnético. Bien, si es que no llegara a pasar nada. Digamos, acá yo hago esta conexión y la relación señal-ruido más o menos se mantiene igual, no pasa nada. La otra es que se esté acoplando directamente por el protobolo o se esté acoplando directamente por el sujeto. Bien, esto es una forma de verificar si el acoplamiento capacitivo está presente. Bien. En el punto siguiente se realizaba un trenzado de cables. Esto era para ver si el acoplamiento era de tipo magnético. ¿Bien? Y los cables y las mallas se las dejaba libre, sin conexión de malla. Volvíamos, se hacía el registro, se hacía el cálculo de la relación señal-ruido y de esa forma íbamos descartando o verificando qué tipo de acoplamiento se estaba dando en nuestro circuito. El punto 5 se trenzaba los cables a la vez que, todas las mallas se las conectaba a tierra, se hacía una conexión en estrella y se volvía a medir esta relación
señal ruido. El punto 7 era simplemente un despegue del electrodo. Esta maniobra es una estrategia muy curiosa porque a partir de ella se puede determinar la frecuencia de corte inferior. Le muestro por qué. Cuando uno despega los electrodos de un paciente, por ejemplo de acá, lo que hacíamos era despegar y volverlo a pegar. Bien, era soltar y volverlo a poner. Lo que pasa en el registro es esto, se satura la señal. ¿Por qué se satura la señal? Bueno, porque hay un desbalance muy grande entre el electrodo positivo y el electrodo negativo, de tal forma que el amplificador satura. Bien, acuérdense que esos desbalances hacen que se introduzca una componente de baja frecuencia, la componente debido a la impedancia de contacto, y como hay mucho desbalance, se satura el amplificador. Y pasa esto. Cuando uno vuelve a conectar, la, la señal de electrocardiograma empieza a volver a su línea de base, ¿sí? Y esta vuelta a su línea de base lo hace con una constante de tiempo determinada, ¿está bien? Y esa constante de tiempo está relacionada a la frecuencia de corte inferior. ¿De qué manera? Supongamos que despegamos el electrodo, en el osciloscopio vamos a ver esta condición, vamos a ver que esto tiende a ir lentamente en su línea de base. Lo que suele pasar, lo que podemos hacer acá es, bueno, esto es una componente de tipo exponencial, ¿sí? Que tiende a su línea de base, lo que está haciendo la frecuencia de corte inferior, el filtro pasa alto, lo que está haciendo es es tratar de filtrar la componente de continua. Es por eso que cualquier saturación y la señal haya quedado con alguna componente de continua, lo que hace es filtrar esa componente de continua y volverla a su línea de base. Y esto se realiza obviamente con un tau. Si yo calculo, si yo determino de estos puntos un tiempo T1 con un voltaje V1, eso puedo hacer esas medidas en los osciloscopios, en el osciloscopio, tomo el tiempo T2 y el voltaje V2, entonces como sé que eso tiene un comportamiento de tipo exponencial, ¿sí? Donde la curva de descarga capacitiva responde a esta ecuación, es un voltaje V0 que es hacia donde se carga el capacitor y después lentamente tiende con un cierto tau hacia la línea de base, ¿sí? Y esto es la descarga de tipo capacitiva. Como el filtro básicamente funciona, acuérdense que el filtro pasa alto es básicamente un capacitor y una resistencia, tiene este mismo comportamiento, es de primer grado. ¿Bien? Entonces, si yo tengo estos datos, B1 significa que estos dos puntos, tanto este punto como este punto, tienen que verificar esta igualdad, tienen que verificar esta ecuación. Por lo tanto, reemplazo B1 en el voltaje y reemplazo el T1. Lo que no conozco acá es el tau. Bien, tampoco conozco el V0 porque yo no sé hacia qué voltaje se ha cargado ese capacitor. Yo lo que veo acá es que se ha saturado, pero no sé cuál es el voltaje de carga del capacitor. Bien, o sea, eso tienen que tener cuidado. Bueno, tengo esta relación, lo que hago es la relación, ¿sí? Hago una división entre estas dos ecuaciones, es una forma de resolver una ecuación que tiene muchas incógnitas, pero algunas se repiten. Y lo que va a pasar es que cuando hago la división entre estas dos, se me simplifica este B0, se simplifica este B0 con este queda arriba, este abajo. Me queda la división de potencias de igual base, lo cual esto queda, quedan restando estos dos exponentes y me queda la relación entre estos. Entonces, lo que yo puedo hacer en esa ecuación es aplicar logaritmo, en este caso logaritmo natural a ambos miembros, para poder despejar la variable tau. Bien, y despejando la variable tau, esto es simplemente una operación matemática, me queda la ecuación de esta forma. Entonces el tau, ya una vez medido el tiempo T1, medido el tiempo T2 y medido los voltajes, ya puedo calcular esta relación. Una vez calculada esa relación,
bueno, acuérdense que acá está el filtro pasa alto. Una vez calculada esta relación, bueno, si yo conociera el circuito, yo lo puedo calcular directamente con los valores, ¿sí? Pero una vez obtenido esto, la frecuencia de corte inferior es 1/2 pi por tau. Y ahí puedo determinar la frecuencia de corte inferior. Esa maniobra de despegar el electrodo es una maniobra que puede llegar a servir para determinar justamente esa frecuencia de corte inferior, que muchas veces, como es del orden de 0,01 o 0,045 o 0,1 Hz, son frecuencias muy bajitas y por ahí hay problemas con los generadores. No llegan a esos puntos, es muy difícil de medir, etcétera, etcétera. A una manera de compensar esa dificultad instrumental que por ahí podemos tener en la práctica, bueno, despego y despego el electrodo y calculo la frecuencia de corte inferior de esta forma. Muy bien, ahora, este trabajo práctico generalmente no lo hacíamos con la primera y segunda etapa que ustedes habían diseñado y montado en su protocolo. ¿Por qué? Porque por una cuestión práctica. Cuando uno guarda el protocolo en una cajita y todo le ha funcionado en el trabajo práctico y vuelve a la otra semana, generalmente suele ocurrir que algo se ha desconectado. ¿Sí? Por más que lo dejen ahí súper quieto, algo se va a desconectar. Entonces, lo que hacíamos era, en este trabajo práctico, hacer una implementación con el AD620, ¿sí? Reemplazar la primera y segunda etapa con el integradito AD620. En este momento tenemos dos dificultades. Una es que estos AD620 el año pasado, al segundo cuatrimestre, han sido utilizados, entonces no nos queda ninguno para hacer el trabajo práctico. Y bueno, no le voy a hacer comprar los AD620, a veces se consiguen, a veces no se consiguen, para hacer esta implementación. Entonces yo les voy a contar cómo es la cosa y de qué se trata esta AD620. Ya habíamos visto que esta AD620 es la primera y segunda etapa. ¿Está bien? Acá está la etapa de alta impedancia. Bien, es lo que presenta la alta impedancia. Y acá está la etapa diferencial. Bien, esto es una forma simplificada de representar este amplificador. El pinout es bien simple. Para darle ganancia a este amplificador se conecta una resistencia entre 1 y 8. ¿Sí? Simplemente se conecta una resistencia. Las entradas positivas por el pin 3, la negativa por el pin 2. Se alimenta por el pin 4 con el voltaje de fuente negativo y por el pin 7 con el voltaje de fuente positivo. De acá se mide la salida y este es el electrodo de referencia. ¿Sí? Acuérdense que en el electrocardiograma tenemos tres puntos de conexión en las derivaciones 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, positivo, negativo y referencia. Bueno, por acá se conecta esa referencia. La resistencia que se coloca desde en RG, desde el pin 1 al pin 8, es una resistencia que me va a determinar la ganancia. ¿Sí? Entonces y la ganancia se calcula a través de esta relación. Esto está en la hoja de datos del amplificador AD620. ¿Bien? Entonces, si uno le da una ganancia 1000, si uno quiere que de una gane 1000, porque puede ser, digamos, para hacer una prueba, entonces acá se calcula el valor de la resistencia RG que debo colocarle entre sus bordes, entre esos dos pines. Hay una cosa a tener en cuenta que es el comportamiento de este integradito de la D620, porque a medida que le vamos dando mayor amplitud, mayor ganancia, y le doy 1000, el ancho de banda se va reduciendo. ¿Sí? Acá pueden ver. Si le doy ganancia 100, el ancho de banda un poquito más amplio, 10, etcétera, 1. Bien, 10 y 1, un poquito más. Pero como nosotros estamos con aplicaciones en este orden, ¿sí? Hasta 200 Hz para un electrocardiograma, un electromiograma para hasta 500 Hz,
siempre por debajo del K, entonces sí que le puedo dar tranquilamente 1000. Bien, puedo hacer que este integrado solito gane 1000. Bien, tranquilamente. Y este amplificador, así como está diseñado, tiene un buen rechazo en modo común. Acá, a ver, podemos ver. Bueno, acá está el rechazo en modo común. Típico para ganancia 1 es 90, para ganancia 1000 es 130 dB. ¿Sí? Mínimamente tiene 110 decibeles de rechazo en modo común, lo cual es bastante bueno. ¿Sí? Entonces es un amplificador bastante ideal para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Yo había implementado en algún momento, la D620 es como uno de esos amplificadores que ustedes han estado utilizando. Fíjense que acá le estoy poniendo una resistencia, ¿sí? Para que me dé una ganancia entre el pin 1 y el pin 8. Y después lo otro lo conecto para que me dé, para alimentarlo y para meter la entrada. ¿Sí? Este cablecito que está acá es para meter las entradas por los pines 2 y 3. Y es para poner la referencia. Bien. Ese es un montaje muy simple y con este montaje uno podía hacer los ensayos, todos los ensayos de interferencia y eso. Acá hay un ejemplito. Bueno, esto lo he hecho yo. No quería. Eso. Sí, no es un electrocardiograma, es un electromiograma. Los cablecitos ya la pone centrado únicamente para ver la señal. Coloco positivo, negativo y el electrodo de referencia acá cerca, un poco alejadito, cerca del codo. Y en el alimento el integradito con más o menos 12 voltios. El AD620 se puede alimentar también con más o menos 3,5 voltios, 3 voltios. Y bueno, nada, acá veíamos un electromiograma. Se ve que hay un corrimiento de la línea de base y esto es porque en estas contracciones hay un movimiento de los electrodos y eso hace que se produzca un pequeño desbalance de impedancia de contacto. ¿Sí? Ese desbalance de impedancia de contacto hace que esa mete componentes de baja frecuencia. Bueno, nada, lo solucionaba en vez de que entre la señal con su componente de continua, le filtro la componente de continua, simplemente activando en el osciloscopio la entrada AC, que entre únicamente la alterna y ya quedaba la señal sobre la línea de base. Bien. Bueno, este es un ejemplito, la implementación era muy simple y con esto hacíamos en el trabajo práctico. Eh, bien, alternativamente, si la tercera etapa no le metía demasiado ruido o andaba bien o si necesitaban sí o sí la etapa de filtrado, se le agregaba esta etapa. ¿Sí? Esto era alternativo y el práctico se hacía de esta forma. Bien, el osciloscopio para ver la señal y cuantificar la relación señal-ruido, la fuente para alimentar y el sujeto experimental que estaba quietito ahí sin hacer nada. Era uno de ustedes y ahí estaba tranquilo, relajado. Muy bien. Si la tercera etapa ganaba 33 veces, entonces la de 620 había que hacerlo. No había que hacerlo ganar 1000 veces, sino que había que hacerlo ganar menos, 30 veces. ¿Está bien? Pero si no contábamos con tercera etapa, sí que lo hacíamos ganar 1000 veces y sin problema. Bien. Eh, perfecto. Ahí está. Esas eran algunas especificaciones, algunas aclaraciones. Esta presentación que están viendo a ustedes la hacíamos antes de dar el práctico. Este año, este práctico no lo van a hacer. ¿Está bien? No van a ir al laboratorio a montar este trabajo práctico, hay que comprar componentes, ir a armar y a comprar los AS20, por ahí se consigue, por ahí no. Entonces, no, hemos decidido que no lo hagan. Pero los conceptos
de qué es lo que estamos viendo, para qué es el trabajo práctico, cómo se puede cuantificar la interferencia, es lo que ustedes tienen que saber para el parcial. ¿Está bien? El hecho que no lo hayan construido no implica que no lo tienen que saber. Por eso es que le estoy dando esta clase. Bien. Muy bien, se repetía los puntos. Vamos a hablar ahora acerca de algunos conceptos de conexiones en el electrocardiograma. Eh, yo les puse el otro día las derivaciones del electrocardiograma, ¿sí? Las derivaciones 1, la derivación 2, la derivación 3, que son cómo se conectan los electrodos. Por ejemplo, derivación 1, mano izquierda al negativo, mano derecha al positivo. La derivación 2, mano izquierda y pie derecho, pie izquierdo, mano derecha, pie izquierdo, y así. Esto es ver la actividad del corazón proyectada en diferentes planos. Esto nos da una idea de cómo la actividad del corazón está funcionando en el espacio. ¿Está bien? Lo vemos en este caso como si fuera un vector. Los voltajes que se registran en cada una de estas derivaciones, 1, 2 y 3, están en el orden de los milivoltios. Es lo que hemos visto en teoría. Y el complejo QRS, que es la señal más alta, se suele estar en ese orden. 1 de 0,8 a 1,2 milivoltios. Bien. Existen otras configuraciones que son las derivaciones aumentadas, derivaciones unipolares, que lo que pretenden hacer es hacer un registro unipolar desde un punto y una referencia. Un punto y una referencia. Este punto y una referencia. Este punto y otra. La cuestión acá es que si yo hago el registro de esta forma, porque, a ver, el otro electrodo, esto, por ejemplo, voy a medir esta derivación unipolar. Lo pongo en el amplificador al pin 3. ¿Y qué hago con esta? Y esta la tengo que poner referencia porque yo tengo que hacer una derivación unipolar. Pero si lo pongo a referencia, hago esto, coloco acá y lo pongo a referencia como está conectado acá, las amplitudes de esta actividad es muy pequeña, casi como, no sé, 10 veces más pequeña que la actividad diferencial, y aparte es muy ruidosa. ¿Por qué es muy ruidosa? Porque lo que estamos haciendo acá al amplificador, que es diferencial, al ponerlo a tierra, a ponerlo a referencia, una de las entradas, lo que estamos haciendo es romper esa capacidad de rechazo en modo común que tiene. ¿Cómo es el rechazo en modo común? Que el ruido de 50 Hz que entra por acá se cancela con el ruido de 50 Hz que entra por acá. Pero cuando yo conecto de acá, acuérdense que cuando conecto a referencia, la impedancia con que se conecta a tierra es muy bajita, es mucho más bajita que estos cables, que estas entradas. Por lo cual ahí se produce una entrada sí entra los 50 Hz, pero no se termina de cancelar, no entra con la misma intensidad como si entrara con otro cable igual, por acá. Bien, entonces esto hace que sea muy, muy ruidosa la señal, aparte de que es muy pequeñita. Bien, entonces ha habido un investigador en su tiempo, el cual ha propuesto esto, utilizar una terminal central. Esta estrategia de conexión lo que hace es equiparar la amplitud de las señales de SG en las derivaciones aumentadas. Y ya vamos a ver por qué se llaman derivaciones aumentadas. La cosa es así. En vez de poner, lo que intenta hacer esta terminal central de Wilson es tomar la actividad de cada uno de los lugares, mano derecha, mano izquierda, pierna izquierda, y a todas esas promediarlas. Y fíjense cómo están si yo en realidad sumo todas las direcciones, esto es como hacer un nodo, si yo sumo todas las direcciones de las potencias proyectadas
la suma de todas esas me tiene que dar 0. ¿Está bien? Entonces, esto acá tiene que tender a una tensión cercana a 0. Bien, no es exactamente igual a 0 porque las impedancias generalmente no son exactamente iguales. La resistencia que hay del corazón a este punto es distinta a la que hay en este punto, por varias razones. Pero lo que hacemos es que esta tensión tienda a una tensión cercana a 0, una tensión muy chiquitita que la puedo utilizar como referencia. Ahora, ¿cómo aprovecho eso para meterla a mi amplificador diferencial y no romper esa capacidad que tiene el amplificador para rechazar en modo común? Y al hacer esto, lo que estoy haciendo es poner un punto de referencia, que es esto, en el centro del corazón, ¿sí? En el centro de donde se generan todas estas actividades, ¿sí? Es como poner una referencia acá. Bien, es por eso que en los dibujitos de las derivaciones unipolares lo van a ver de esta forma. En realidad es porque estoy referenciando la actividad a una referencia que estaría en el centro del corazón. Ahora, ¿cómo hago para registrar? La forma de hacerlo es la siguiente. Se coloca en resistencia, por ejemplo, si quiero registrar la derivación unipolar, esta derivación aumentada en este punto, lo que hago es conectar la entrada a esto es la entrada del amplificador diferencial, ¿sí? Conecto a positivo esta entrada, ¿sí? Acá se genera una señal, acá. Y las otras dos que se promedian, ¿sí? Estas dos se promedian y entran por la pata negativa. Esto hace que la diferencia de potencial entre estos dos tienden a ser una señal bien pequeñita. ¿Sí? Cuando se promedian tienden a ser más chiquititas. Y lo que hace acá es obtener una señal que está aumentada por este factor. Digamos, acá estoy produciendo un desbalance en esta terminal central de Wilson para hacer que esta señal entre con poca potencia, esta entre con más potencia, encima reduzco esta resistencia para que entre con más potencia y la señal resultante sea del orden de amplitud que las derivaciones 1, 2 y 3. Bien, esto se hace para cada una de las derivaciones, digamos, esta es la forma para hacerlo en la derivación izquierda, derivación E, y esto para hacerlo en la pierna, ¿sí? En la pierna izquierda. De esta forma, fíjese, cuando yo conecto al amplificador más entro directamente la señal en este punto y lo hago diferencial con el promedio de las otras dos, el ruido de 50 Hz que se está acoplando por los dos cables es aproximadamente el mismo. ¿Está bien? Entonces estoy aprovechando la capacidad de rechazo en modo común y estoy también, está entrando una señal mucho más limpia. Bien, bueno, esto es eh, el concepto de la terminal central de Wilson. Lo que yo quería que les quede claro acá es que las derivaciones estas aumentadas, si uno no hace estos procedimientos, son muy bajitas en amplitud. Bien. Ahora les voy a comentar rápidamente lo que es el circuito de pierna derecha, que es una maniobra que sirve para aumentar el rechazo en modo común. Ya habíamos visto que el rechazo en modo común, que es la capacidad inherente de los amplificadores diferenciales, aumentar ese rechazo en modo común se puede lograr reduciendo las fuentes de ruido o interferencia en modo común. Alejamos la fuente de ruido o eliminamos esa fuente. ¿Sí? Si la tenemos localizada, lo único que, por ejemplo, tenemos enchufada nuestra computadora, tenemos mucho ruido. La forma de eliminar esa fuente de ruido es desenchufando la computadora y ya está. La otra estrategia, que eso lo hemos visto en la clase de interferencia, es disminuir
e igualar las impedancias de contacto Z1 y Z2. Z1 y Z2 que son los electrodos que están pegados a los que van al pin positivo y al pin negativo. ¿Sí? Recuerden que la impedancia que va, la impedancia que va a tierra no entra en los cálculos de capacidad de rechazo en modo común. ¿Está bien? Y esta era una estrategia. ¿Por qué disminuir? Bueno, porque el desbalance de impedancias más pequeñas no es lo mismo que el desbalance de impedancias muy grandes. Entonces, por eso, disminuir e intentar igualar. Bien. Y esto se logra poniendo geles, poniendo el mismo tipo de electrodos, etc. Y la tercera opción, que es la que vamos a ver ahora, es implementar una tierra activa, que se llama Active Grounding con un circuito de pierna derecha. Es una configuración muy útil para disminuir la entrada en modo común que entra el circuito. A ver, un circuito de pierna derecha, vamos a ver esto. A ver, ustedes habían diseñado esto, esta es la primera etapa de su amplificador, segunda etapa, tercera etapa de filtrado. Bien, cuando nosotros conectamos los electrodos y ponemos acá en estos lugares, vamos a registrar la actividad electrocardiográfica. Acá tenemos una referencia en esta pierna y es una referencia pasiva. Bien, acá no hacemos ningún tipo de maniobra y estamos viendo la señal. Ahora, vamos a ver cómo se puede mejorar esa capacidad de rechazo no común de este circuito. Una estrategia es hacer lo siguiente, ¿sí? Implementar este circuito. A la salida de la primera etapa se conectan dos resistencias que tienen que ser exactamente iguales, tratar de que sean, se utilizan resistencias con tolerancias del 1%. Y eso entra a un amplificador, fíjese, es un amplificador no inversor, ¿bien? Donde la ganancia está dada por esto y esto, ¿bien? Ahora, analicemos y esto lo que estamos haciendo es introducirlo, o sea, introducirlo a este punto, ¿bien? Y ZG, el Z de ground, es el mismo Z que teníamos acá, ¿bien? Esta es la impedancia de contacto la impedancia de contacto debido al electrodo que está puesto como de referencia, nada más. A ver, analicemos este circuitito, ¿bien? En definitiva, lo que está entrando, lo que a mí me interesa ver es cómo se comporta este circuito que está en amarillo a una entrada en modo común, ¿bien? ¿Qué es una entrada en modo común? Una entrada en modo común es entre el mismo voltaje acá, el mismo voltaje acá, ¿bien? Entonces, lo que está pasando es que tenemos el voltaje en modo común, entra a un paralelo de estas dos resistencias RD, es por eso que acá aparece un medio de esa resistencia RD, porque se convierte en un paralelo. Si este punto, a ver, si este punto y este punto están al mismo potencial, entonces estas dos resistencias quedan conectadas en paralelo. Bien. Y bueno, y después está el RF, el R0, esto es el circuitito que está en amarillo, nada más que acá lo he dado vuelta como para verlo mejor. Acá se genera un voltaje de salida de ese circuito y acá hay una corriente de desplazamiento en este sentido. ¿Sí? Es una corriente de desplazamiento acá. Fíjense que el voltaje B0 en este punto está dado, esto como es un amplificador no inversor, es un amplificador inversor, perdón, la ganancia, digamos, la ganancia en este punto, o sea, el voltaje en este punto va a estar dada por la relación entre RF y RD, bien, por el voltaje en modo común, bien, esto es acá, esto es el voltaje B0. Después, si hacemos acá esta corriente, la corriente de desplazamiento que se produce hacia acá, produce una caída de potencial en este punto. Bien, si hago una malla así de esta forma, el voltaje que se produce acá más el voltaje de salida es igual al voltaje en modo común.
Bien, esto haciendo una especie de malla, si queremos decirlo así. Bien. Estas dos ecuaciones lo que hacemos es simplemente reemplazar el voltaje este V0 por la ecuación que tenemos acá arriba, la reemplazamos acá, hacemos un pasaje de término, este voltaje en modo común lo pasamos para este lado, bien, me queda así, está negativo, pasa positivo, saco factor común el voltaje en modo común, de esta forma, y finalmente me queda que el voltaje en modo común con tierra activa se ve reducido en un factor de 1 más RF sobre RD. Bien, o sea, sin tierra activa, el voltaje en modo común, lo que está entrando al amplificador diferencial a la segunda etapa, está dado por esto. Bien, hay una corriente de desplazamiento por esta resistencia. Esto es sin tierra. Pero si yo le pongo este circuito de pierna derecha, lo que va a estar entrando es un voltaje en modo común mucho más chiquito. Pues está reducido por este factor. Bien, y esa es la ventaja de utilizar un circuito de pierna derecha. Esta resistencia que tenemos acá es una resistencia que se la suele poner para limitar la entrada de corriente, ¿sí? Para evitar que el amplificador, que este amplificador, si es que entra mucha corriente, salga de su región lineal. ¿Está bien? Y empieza a saturarse a más BCC o menos BCC. Bien, esto es únicamente para asegurarse que el amplificador se mantenga en su región lineal. ¿Qué significa región lineal? Que funciona como un amplificador inversor. Bien, en la hoja de datos de la D620 van a encontrar este circuito. Digamos, para implementar el AD620 e implementarlo el circuito de pierna derecha, está sugerido en la hoja de datos implementarlo de esta forma. Entre el pin 8 y el pin 1, coloca la resistencia la resistencia que le da la ganancia y ponerles esa resistencia, que básicamente es lo que, digamos, si ustedes ven el circuito, es muy parecido a esto. Bien. Y nada, utiliza este AD705. Esto es un AD que tiene, acá no le pone esta resistencia, porque no hace falta, porque este circuito maneja corriente, tiene unos limitadores de salida de corrientes que únicamente hace que sean corrientes del orden de los picoamperes, muy, muy chiquititas. Prácticamente no maneja corriente. Entonces, este amplificador funciona todo el tiempo en la región lineal. ¿Sí? Esta es la manera de implementar una D620 con derivación de pierna derecha y que gane 143 veces. Bueno, perfecto. Eso es la clase de hoy. Le quería esto como para terminar de redondear lo que es interferencia, ¿sí? Algunas estrategias